Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros a través de este video de nuestro canal de YouTube. Yo soy Luz Estela Sánchez, soy auxiliar de enfermería, ingeniera en higiene y seguridad ocupacional, mentora desde la esencia y soy la creadora, la fundadora de esta comunidad hermosa de colegas que cada día crece y se consolida más. Hoy en este video te voy a hablar de un tema supremamente importante. Vamos a hablar de las matrices de peligros y riesgos. Realmente el nombre de esta herramienta es identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles. Hice como énfasis en esos tres momentos porque vamos a estar hablando en el video en cada uno de esos momentos. De cada uno de esos momentos vamos a hablar qué es lo más importante que tú debes tener en cuenta a la hora de elaborar estas matrices. Lo primero que te quiero decir es que normalmente a todos en algún momento de nuestras carreras nos ha tocado hacer matrices de peligros y riesgos y la gran mayoría de colegas, y empiezo por mí, nos ha dado pereza, no nos gusta, es una herramienta a la cual no le encontramos como mucho sentido, como mucho valor, y créanme que es una de las herramientas más importantes en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque durante este proceso nosotros hacemos la identificación de esos peligros que pueden generar los accidentes y enfermedades laborales en esa empresa. Hacemos la valoración de los riesgos y esa valoración es muy importante porque nos permite priorizar y saber cuáles son esos peligros a los cuales tenemos que prestarle atención de manera prioritaria. Y hacemos la definición de controles, o sea, qué es lo que esta organización, esta empresa tiene que hacer para controlar esos peligros que identificamos y que no se nos conviertan más adelante en un accidente o en una enfermedad para uno de nuestros colaboradores. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es que es demasiado importante tener una muy buena matriz de peligros y riesgos para que de verdad nos aporte toda esa información que necesitamos de ella dentro del sistema de gestión. Porque una buena matriz de peligros, al final te lo voy a decir, nos ayuda para un montón de cosas en el sistema. Y también es muy importante que tú entiendas que hay un paso a paso que seguir a la hora de elaborar esas matrices de peligros. De ese paso a paso voy a hablarte acá pues de manera muy resumida, vamos a pasar muy rápido, pero es importante que entiendas que hay un paso a paso. La matriz de peligros y riesgos, si tú vas al decreto 1072, está mencionada en muchas partes del decreto. ¿Por qué? Pues porque, como les decía ahorita, de ahí podemos sacar información para muchos elementos del sistema de gestión. Entonces vamos con el primer momento de esas matrices y es la identificación de peligros. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el listado de cargos, o sea, nosotros tenemos que arrancar teniendo a la mano el listado de cargos, de oficios, de puestos de trabajos a los cuales les vamos a hacer la identificación de peligros. Tenemos que tener definidos qué formatos vamos a utilizar, tenemos que tener la lista de los productos químicos que esa empresa utiliza, la lista de herramientas, debemos conocer de manera general el proceso, o sea, contextualizarnos con qué es lo que esa empresa hace. Y ojo con lo que les voy a decir, debemos saber de los peligros, tenemos que conocer las generalidades de todos los peligros, porque si yo no conozco un peligro, entonces va a ser muy difícil que yo pueda identificarlo. Por eso yo insisto, hacer seguridad y salud en el trabajo requiere de unos saberes técnicos. Esto no es tan sencillo como algunas personas piensan. También es importante revisar cómo vamos a hacer el proceso de involucramiento de todos los niveles en la matriz de peligros. ¿Cómo voy a hacer yo para que todas las personas de la empresa se involucren en ese proceso de identificación de peligro? Voy a utilizar una encuesta, voy a hacer un formulario de Google Drive. ¿Qué voy a hacer para que las personas me ayuden con todo lo que ellos conocen de la empresa, me ayuden en ese proceso de identificación de peligros? Eso no es por cumplir un requisito de ley, es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer la identificación de peligros, pues voy a dedicar una parte de mi tiempo, pero es que el trabajador está todo el día en su máquina, en su proceso, en la obra, y él conoce mucho más que yo de esos peligros. Entonces es importante que ellos se involucren
en esta parte de ayudarme a identificar los peligros a los cuales están expuestos y que pueden generarles un accidente o una enfermedad. Entonces, ojo con esta primera parte, es muy importante la identificación de peligros. Vital que tú conozcas de todos los peligros, sepas las generalidades de los peligros, conozcas el contexto general de la empresa, involucres a otras personas que saben más del proceso, de las herramientas, de las máquinas que se utilizan allí, y también que tengas listado de productos químicos, listado de máquinas y herramientas, etcétera, etcétera. El segundo momento es la valoración de los riesgos. Supremamente importante que tú domines muy bien la metodología de valoración que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque los errores que cometemos a la hora de valorar los riesgos nos pueden generar grandes desviaciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo valoro mal los riesgos, si yo a un peligro que es importante por su consecuencia o por su probabilidad de ocurrencia, lo valoro como bajito porque me equivoqué, entonces es un peligro al que posiblemente no le vamos a prestar la atención que necesita. Entonces es supremamente importante que valores, que domines, esa metodología que tú vas a estar utilizando. Y aquí también necesitamos que tú conozcas las consecuencias. Tienes que leer, tienes que estudiar. Necesitamos que tú sepas qué consecuencias puede generar cada peligro. ¿Por qué? Porque para valorar los riesgos necesitamos dominar esa información. A cada uno de esos peligros que identificamos le vamos a asignar una valoración. Depende de la metodología que tú estés usando, pues hay diferentes variables para valorar. Es una metodología, normalmente trabajamos con metodologías que son cualitativas, así que por eso es tan importante que nosotros tengamos un buen nivel técnico para que podamos hacer unas buenas matrices de peligros. Y una vez yo asigno esos valores, entonces ya voy a tener un nivel de riesgo. Y por último está la definición de los controles. Y para ello debo conocer la jerarquía de controles. ¿Qué dice la jerarquía de controles? Que yo debo seguir como su nombre lo dice, una jerarquía. Entonces primero debo pensar cuáles son esos controles que debo implementar o proponerle a la empresa que implemente para eliminar el riesgo. Después, ¿qué debo proponer para sustituir el riesgo? Luego, ¿qué controles de ingeniería podemos proponerle a esa empresa? Y por último, ¿qué controles administrativos y qué elementos de protección personal? Y siempre hacer esa definición de controles siguiendo esa jerarquía de controles, no al revés, no empezar por elementos de protección personal, luego controles administrativos, luego controles de ingeniería, luego sustitución y luego eliminación. No, siempre debemos empezar pensando, y si es necesario, pues buscar la ayuda de un experto, de un colega que tenga un muy buen manejo de ese tema específico, de ese peligro específico, para que me ayude a definir cuáles son esos controles que le debemos proponer a esa empresa. Recuerden, la matriz de peligros y riesgos nos ayuda, nos da información, si la hacemos bien hecha, para muchos de los elementos del sistema de gestión. Les voy a mencionar algunos. Me da información para hacer el profesiograma o la matriz de exámenes médicos. Me da información para saber qué sistemas de vigilancia debo implementar en la empresa, y de allí puedo sacar la población objeto, porque si tengo bien identificado la población expuesta, de allí saco población objeto para sistemas de vigilancia. Me da información de qué capacitaciones necesito, o sea, me alimenta ese plan de capacitaciones. Me da información para la matriz de elementos de protección personal. Me da información para saber qué personas realizan tareas de alto riesgo, etcétera, etcétera. O sea, una buena matriz es supremamente importante para uno, tomar las decisiones correctas a la hora de priorizar, y dos, para alimentar muchas otras herramientas y elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues esto era lo que te quería contar en este video. Es un video corto de estos que estamos sacando en YouTube, pero tenemos algunos programas y cursos dentro de la comunidad. Si tú quieres
ya que te enseñemos paso a paso cómo hacer una matriz de peligros. Así que búscanos en nuestras redes sociales y pregúntanos si tienes alguna duda o si quieres tomar alguno de nuestros cursos. Invita por favor a otros colegas a que se unan a nuestra comunidad, a que hagan parte a través de Instagram, Facebook y acá por YouTube, que se suscriban para que puedan tener estos contenidos académicos que estamos creando. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Hasta un próximo video.